Hola, saludos a todos. La élite que gobierna el mundo sin presentarse a elecciones ni dar la cara, esta élite oscura, sustenta su poder en tres columnas bien definidas, que son, por una parte, el Estado Vaticano jesuita, que es la mente; por otra parte, la City de Londres, o milla cuadrada, que es la economía; y una tercera columna, que es el Distrito de Columbia, en Washington, que es su brazo armado, ¿no? Si nos fijamos hoy, por ejemplo, en la City, esta City de Londres, es un enclave en la ciudad de Londres que tiene algo más de una milla cuadrada de superficie, ¿no?, junto al río Támesis. Tiene una población residente de alrededor de 7.000, 8.000 personas, ¿no? Pero asciende a más de 300.000 personas cuando viajan allí la gente que trabaja en el lugar, sobre todo en los servicios financieros. En la City están, por ejemplo, los servicios de espionaje británicos, las famosas agencias de inteligencia MI5 y MI6 están allí presentes. Todos los grandes bancos ingleses están en la City, pero también otros 500 bancos de todo el mundo. La Fabian Society, la sociedad fabiana, que luego veremos de qué se trata, también está presente en la City. Asimismo, la City o milla cuadrada tiene su propia policía, ¿no? Y esta City representa entre un 10 y el 15% del Producto Interior Bruto del Reino Unido. Es decir, sus instituciones políticas y forma de gobierno continúan marcadas por lo que fueron históricamente, ¿no? Y sus rituales y boatos no le van a la saga. No en vano ellos presumen de que su asamblea es la abuela de los parlamentos actuales. Directa o indirectamente, la City de Londres controla a todos los alcaldes, consejos regionales, bancos multinacionales y transnacionales, corporaciones, sistemas judiciales, a través de Old Bailey, que es el Tribunal Supremo, Temple Bar y las Reales Cortes de Justicia en Londres. Controlan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco del Vaticano, a través de la familia Torlonia, que es una subsidiaria italiana de los Rothschild de Londres. Controlan el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyos dueños son privados y están secretamente controlados por 8 bancos accionistas británicos. Controlan el Banco de Pagos Internacionales en Suiza, que también es controlado por los británicos, y supervisa a todos los bancos de la reserva alrededor del mundo, ¿no? El gobernador supremo de la City es el Lord Mayor, elegido una vez al año y que vive en la mansión House, en la propia City. La City está asesorada por, como decíamos antes, por la ultraconservadora sociedad fabiana, ¿no?, que propugna un proceso de cambio hacia un único gobierno mundial gobernado por tecnócratas. Es tal el poder de la City, apenas esta milla cuadrada dentro de la gran ciudad de Londres, que la propia reina de Inglaterra debe pedir permiso para entrar en ella, ¿no? Haciendo un poco de historia, que es lo que nos interesa ahora mismo, digamos que Londinium era un emplazamiento establecido en la actual ciudad de Londres alrededor del año 43 de nuestra era. Después de su fundación, a mediados del siglo I, Londinium ocupó un área relativamente pequeña de un 1,4 kilómetros cuadrados, aproximadamente el equivalente al tamaño del actual Hyde Park, ¿no?, con una guarnición fortificada en una de sus colinas. En el año 60 o 61, la rebelión de los Iceni, bajo Boudica, obligó a la guarnición a abandonar el asentamiento, que luego fue arrasado. Después de la derrota de Iceni en la batalla de la calle Watling, la ciudad fue reconstruida como ciudad romana, planeada y recuperada dentro de una década. Durante las últimas décadas del siglo I, Londinium se expandió rápidamente, convirtiéndose en la ciudad más grande de Gran Bretaña. Al final del siglo, Londinium había crecido a cerca de 60.000 personas aproximadamente, casi con seguridad reemplazando a
Colchester como la capital provincial, y por 2 siglos más o menos Londinium estuvo en su apogeo. Aunque siguió siendo importante para el resto del periodo romano, ya no se extendió más, ¿no? Entre el año 190 y el 225 los romanos construyeron un muro defensivo alrededor del lado de la ciudad. Junto con el muro de Adriano y la red de carreteras, este muro fue uno de los mayores proyectos de construcción llevados a cabo en la Gran Bretaña romana. El muro de Londres sobrevivió durante otros 1600 años y definió ampliamente el perímetro de la antigua ciudad de Londres. Sus particularidades son inmemoriales. La City ha disfrutado de una serie de privilegios que se acrecentaron cuando la zona no se vio afectada por el Acta de Corporaciones Municipales del año 1835, ni por las que después vinieron, ¿no? Y tampoco la que puso fin al voto corporativo en 1969. Al caer el Imperio Romano, la City de Londres se mantuvo independiente, a pesar de la invasión sajona, llegando a un acuerdo con estos sajones para continuar con su estatus especial y sus propias leyes, ¿no? Más tarde fueron los normandos quienes invadieron la zona, y también con el nuevo rey Guillermo el Conquistador, que en 1067 prometió mantener los privilegios de la City una vez más. En el año 1203, Juan I de Inglaterra hubo de ceder ante una bula papal llamada Aurea, si no quería seguir excomulgado, en la cual cedía a la Iglesia Vaticana todas las tierras de Inglaterra, Irlanda y Gales. Y es por ello que desde entonces se le conoció a este rey como Juan sin Tierra. En 1215 este mismo rey, Juan sin Tierra, fue obligado por la City de Londres a aceptar la Carta Magna, que otorgaba todos los privilegios por tierra y por mar a la City de Londres. Poco después, el rey rompió su acuerdo, y tras la invasión de Francia y la huida y muerte de Juan sin Tierra, la Carta Magna ha sido respetada por todos los sucesivos reinados británicos hasta hoy día. Desde entonces, la Iglesia romana se aseguró el control de la City de Londres hasta nuestros días. Tras la guerra inglesa de 1642 y la ejecución de Carlos de Inglaterra, vino un protectorado bajo el mandato de Oliver Cromwell, el cual era protegido de la City y de la nobleza veneciana, que por entonces era el poder económico más importante en toda Europa. Acaba aquí el monopolio de la Iglesia inglesa sobre el cristianismo de la isla, ¿no? En este 1642. Con Cromwell se anuló la prohibición de residencia a los judíos, por ejemplo, por lo cual se inicia el asentamiento de estos, de donde proviene, por ejemplo, la familia Rothschild, que por entonces se trasladó desde Holanda a Inglaterra. Fue la City la instigadora entonces de los brutales ataques conquistadores de Cromwell a los católicos irlandeses y escoceses. Tras la llegada de Guillermo III en 1688, la City perpetúa una vez más sus privilegios. Esta milla cuadrada sigue manteniendo sus ancestrales privilegios. Si la romana City de Londres estaba detrás de Cromwell y de la llegada de la banca judía, también estuvo detrás de la creación del Imperio Británico, controlando impuestos y gobiernos con negocios tan lucrativos como las guerras y la creación de rutas comerciales. Con la creación de la Compañía Británica de las Indias Orientales, se llegó a controlar toda la India, Birmania, Singapur, Hong Kong, con las hambrunas de la India, donde murieron más de 6 millones de almas, al igual que ocurriera años atrás con la crisis provocada de la papa en Irlanda, que mató también a millones de irlandeses. Otro de los negocios de la City fue el comercio del opio desde China, donde se llegó a prohibir a causa de los estragos que hacía entre la población de aquel país asiático, ¿no? Vemos como esta City se iba definiendo, por ejemplo, para abrirse a la Nueva América, ¿no? En esto parece como que el lugar era muy idóneo. Parece que fue elegido con antelación un lugar muy idóneo, separado del continente, y así protegerse de invasiones por tierra, ¿no? Y un lugar muy adecuado con miras hacia América. Parece ser que esta nobleza veneciana, que fue quien impulsó el Imperio Británico, pues tenía previsto asentarse en Londres, ¿no?
En 1864 se desencadenó la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, un país floreciente gracias a las buenas políticas de su gobierno, el cual fue destruido junto con su industria. Más del 50% de su población total y el 80% de su población masculina fue aniquilada. El revisionismo histórico apunta al Imperio Británico como el instigador de esta guerra, debido a que se estaba convirtiendo en un competidor. Entre 1846 y 1902, entre 30 y 60 millones de personas murieron a causa de las políticas coloniales británicas, dirigidas desde la City. Así ha sido el planificador del concepto tercer mundo hasta hoy vigente. La creciente demanda de mano de obra impulsó el comercio de esclavos que elevó el crecimiento de la economía británica en el siglo XVII. La fácil legislación interna de la City la ha convertido en un atractivo económico que hoy supone, como decíamos antes, el 15% de una economía británica que se desplomaría sin ella. Hoy día la City tiene su representante en la Cámara Británica, que merodea vigilando, aconsejando, insinuando, sugiriendo a los políticos británicos y supervisando todas las leyes que manden del Parlamento. Tanto el neoliberalismo como la globalización se gestaron en la City, controlada a su vez por el Vaticano. Es obvio pues que la City, o milla cuadrada, tenía desde su implantación unos dueños o gestores, una cabeza pensante con suficiente capacidad para convencer a conquistadores y reyes a lo largo de la historia y mantener estos privilegios milenarios. Si miramos un poco la simbología, su escudo de armas es la cruz de San Jorge y una daga apuntando hacia arriba que representa al patrón de la City, San Pablo, y la vincula con Ricardo Corazón de León, templario reino de Génova, los primeros cruzados, y por tanto lo vincula a la Iglesia. La República Genovesa del siglo XI tenía una flota tan poderosa que algunos territorios europeos pagaban por ampararse bajo su bandera y así protegerse de los viajes. La República Genovesa, fundada a comienzos del siglo XI, tuvo gran importancia contra la amenaza musulmana, siendo protagonista principal en el comienzo de las cruzadas. La divisa era la Cruz de San Jorge, que fue adoptada después por los templarios. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, que participaba en la Tercera Cruzada, también adoptó la divisa genovesa como la bandera de Inglaterra. Además, hay una estrecha relación entre este y los templarios. En el escudo de la City figura la frase Domine dirige nos, que significa Dios nos dirige. Esta frase, en latín y no en inglés, es otra muestra de que el Vaticano controla la City. Es decir, desde tiempos inmemoriales, desde hace 2000 años, un enclave de apenas una milla cuadrada venía siendo protegido contra todas las adversidades. Cuando Inglaterra, cuando Gran Bretaña era un país pobre, no era absolutamente nada, hubo un grupo que fijó su mirada en aquel lugar y mantuvo esos privilegios a pesar de que no tenían ninguna importancia estratégica por entonces, ¿no? Esto llama mucho la atención. Después, cuando esta ruptura que hemos hablado entre el Vaticano y la nobleza negra, cuando esta nobleza negra se desplazó a Gran Bretaña, pues resulta que esta City de Londres resultó ser el lugar idóneo, ¿no? Desde el cual, como decíamos antes, alejado del continente y protegido de invasiones por tierra, desde el cual se llevó a cabo pues la recuperación, el expolio que hizo Gran Bretaña contra las colonias castellanas o españolas en América, ¿no? Todo esto se perpetró desde este enclave tan importante, ¿no? Que, como repito, llama la atención cómo a lo largo de la historia, sin tener apenas importancia, lo estuvieron protegiendo para hoy ser el enclave económico desde el cual se dirige el mundo, ¿no? Bueno, pues esto era todo. Quería que fijaran la atención en este hecho tan curioso, ¿no? Como que parece que hay grupos que predicen la historia o diseñan nuestro futuro.
Pues nada amigos, hasta la próxima. Saludos a todos.